Omar Plaini, secretario general de Canillita, senador bonaerense del Frente de Todos, consejero y secretario general adjunto del PJ bonaerense y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Omar, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Primera pregunta, Omar. ¿Cómo evaluás la gestión de Moroni al frente del Ministerio de Trabajo? En realidad, prácticamente toda la gestión del ministro Moroni estuvo cruzada por la pandemia. Es muy complicado hacer una evaluación muy profunda cuando el Ministerio de Trabajo, a través, obviamente, de decisión del Ejecutivo Nacional, tuvo que aplicar políticas para enfrentar esa situación que tuvo el mundo. O sea, el IFE, ATP, Repro, tarjeta alimentaria, todas políticas que permitieron que a la salida de la pandemia la Argentina estuviera bien posicionada con respecto a recuperación de empleo, al crecimiento económico, más allá de las otras dificultades, obviamente, que tenemos, que nadie ignora, que entre otras es la inflación. Y Omar, ¿cómo Pero, evaluás este último año? Porque el Cuervo Larroque, por ejemplo, lo criticó a Moroni en los últimos meses, dijo falta gestión. a ver, el tema que más complicó al ministro saliente fue la situación del neumático, que también es bueno resaltar que hubo una de las tres empresas, porque allí están Pirelli, FATE y Bridgestone, y el empresario de FATE, Malanes, no recuerdo el otro Madanes apellido, Quintanilla Quintanilla. creo que es exactamente, tuvo una actitud muy negativa con respecto a ese conflicto o a esa discusión paritaria que llevó muchos meses. Pero la verdad es que esa evaluación la debe hacer el gobierno nacional, el ejecutivo. No somos nosotros que vamos a evaluar la gestión o no del ministro, y esperemos que la nueva ministra vaya en dirección a lo que necesitamos la clase trabajadora en esta etapa donde tenemos el problema de la inflación, que es acuciante y que nos obliga, digamos, a achicar los tiempos de discusión paritaria. En ese sentido, Omar, la CGT fue consultada, participó de la decisión de la llegada de Kelly Olmos al Ministerio de Trabajo. No, hasta donde yo sé es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Además, es una facultad que tiene el presidente, quienes son sus colaboradores, ministros, secretario de Estado. Esa es una decisión, obviamente, que toma el Ejecutivo Nacional. Para eso el pueblo lo eligió. Más allá que, por supuesto, si se da circunstancia de conversación con distintos actores, como es el movimiento sindical, pero tengo entendido que es una decisión pura y exclusivamente tomada por el presidente de la Nación. Omar, en estos momentos el ministro de Trabajo, Sergio Massa, está intentando adecuar la política económica al acuerdo con el Economía. FMI. Sí, el ministro de Economía, Sergio Massa, está adecuando o intentando adecuar la política económica al acuerdo con el FMI. Eso implica ciertas pautas de déficit fiscal y algunos ajustes presupuestarios, algunas medidas que son antipáticas para la gente. En ese sentido, te quería preguntar si te parece que Kelly Olmos va a tener la musculatura política para permitir que las paritarias se acerquen o le ganen a la inflación. Yo creo que esa decisión trasciende a la propia ministra Kelly Olmos. Me parece que eso tiene que ver con haber recibido el actual gobierno una situación, desde mi punto de vista, escandaloso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el anterior gobierno, donde más que un acuerdo económico fue un acuerdo político, lo han dicho propios funcionarios del fondo. Eso condicionó absolutamente a este gobierno, que tuvo que hacer una negociación, que como todos sabemos, toda negociación con el Fondo Monetario Internacional siempre va en contra de los intereses de los países que terminan haciendo ese tipo de negociación. Hay metas que ha ratificado el actual ministro de Economía que debe cumplir, y esas metas obviamente afectan a los sectores que más necesitan, digamos, de que tengamos resuelto el tema macroeconómico. Argentina tiene un grave problema bimonetario, tiene un grave problema con la macroeconomía que no logramos estabilizar, y a ese condicionamiento ponerle el fondo, con lo cual trasciende a la nueva ministra de Trabajo. Y Omar, ¿vos creés que con una inflación anual, que es lo que estiman las consultoras para cuando termine el año, de 100%, los salarios van a ganarle a la inflación? Es muy difícil porque nosotros somos la consecuencia de una causa. Primero, los salarios y las paritarias han tenido por tradición la negociación anual. Y hoy con esta inflación, con este índice de precios,
nosotros estamos negociando semestral, cuatrimestral o hasta trimestralmente algunas organizaciones. Y ahí hay asimetrías muy pronunciadas. No es lo mismo todas las actividades, hay alguna actividad que como tiene un sesgo exportador pueden discutir desde otra perspectiva, muchas o algunas de esas pueden equiparar la inflación o ganarle por algún punto y muchísimas otras van a quedar por debajo. De hecho, venimos arrastrando 2015-2019 del anterior gobierno una pérdida promedio salarial de 20%. Los jubilados mucho más y los sectores informales ni hablar porque al no tener un trabajo registrado están en peores condiciones. Así que, por lo tanto, eso se verá a fin de año porque todos los gremios que firman paritaria lo hacen con cláusula de revisión, pero está claro que nosotros tenemos niveles salariales con profundas asimetrías. Bancario cerró un 94%. ¿Te parece que fue una buena paritaria esa? Porque, por ejemplo, camioneros está pidiendo un 131%. A ver, eso tiene que ver con cada actividad. Eso ya no nos compete en la CGT, cada uno sabe el marco de negociación que tiene y que puede para llegar a un acuerdo. También hubo el gremio de seguros, cerró por arriba del 100%. Y hay otros que habían cerrado otra cifra, pero no te olvides que todavía de aquí a fin de año, si no me equivoco, quedan 18 organizaciones que tienen cláusula de revisión para resolver, digamos, más acorde a lo que va a ser la inflación anual, su paritario. Omar, se viene el Día de la Lealtad, falta poquito, y no se sabe si va a haber unidad a la hora de celebrar los actos. ¿Cuál es la postura de la CGT con respecto a ese día? A ver, ya ha quedado bastante clara la situación. Probablemente no pudimos confluir todos en un solo acto, que era lo que esperábamos, por diversas razones. Primero, por lo que significa el 17 de octubre para aquellos que venimos del peronismo y también del campo nacional y popular. También con respecto a la situación de intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta, nos parecía que era un contexto importante. Muy valioso para hacer una sola actividad ese 17 de octubre. No fue posible. Surgió lo de Tucumán desde el ámbito ejecutivo y con los gobernadores. Luego eso parece que no se concretó y allí una parte de la CGT decidió hacer un acto en obra sanitaria en un estadio cerrado de una organización hermana y nosotros que somos el Frente Sindical que componemos la CGT con uno de los secretarios generales y 11 secretarias más, o sea, me estoy refiriendo claramente a Pablo Moyano, tomamos la decisión en conjunto, ya veníamos hablando por otra parte para ese acto central único, y tomamos la decisión junto con la Corriente Federal, junto con las dos CTA, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, movimientos sociales, sectores políticos, la Cámpora, pymes, sectores de la cultura, empresas recuperadas, hacer un acto como corresponde en la Plaza de Mayo el próximo 17 a las 16 horas, con un documento que nosotros ya estamos elaborando, donde ya está el tramo final, con un encabezamiento y una consigna que dice unidad nacional por la soberanía con justicia social. ¿Ese documento se lo van a entregar al presidente Alberto Fernández? No, ese documento es para leer en el acto. Nosotros ahí reivindicamos una serie de cuestiones, tenemos una mirada del Estado, hablamos de un Estado con capacidad de control y planificación y también de regulación, establecer como prioridad políticas de aliento a la producción, hablamos el condicionante que es precisamente el Fondo Monetario Internacional a la hora del disciplinamiento que nos genera, también hablamos hasta de los medios monopólicos de la comunicación, qué papel juega el partido judicial, digamos, un documento bastante profundo que nosotros vamos a leer en el acto y que también va a haber oradores seguramente de distintos sectores. Omar, para cerrar la nota, estaba leyendo el libro de Juan Carlos Torres sobre la política económica del alfonsinismo. En esos años, Ajá. antes de la hiperinflación, te estoy hablando de 1986, 87, había una inflación muy Sí. alta, parecida a la que tenemos ahora, 7% mensual, rondaba el 7% mensual. Y en ese entonces la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, hizo muchos paros generales. ¿Está evaluando la Ajá. CGT en este contexto hacer un paro general? Ya hemos hecho movilización, no estamos evaluando eso ahora, no se puede traspolar las etapas, no sería, pues nosotros hemos hecho a lo largo de la democracia del 83 para acá, la CGT realizó 42 paros nacionales.
42. Y hemos hecho, si vos me permitís, por mi ideología que es el peronismo, le hemos hecho paro a extraños y a los propios también. O sea, hemos hecho paro siempre y con razones que las fundamentamos. Eso sí, nunca un paro del movimiento sindical argentino fue instrumento de desestabilización de ningún gobierno, ni aún el de Alfonsín, que hicimos muchos paros, porque a la hora del alzamiento de los Cara Pintada, Saúl Ubaldini estuvo allí con Raúl Alfonsín, como estuvo Antonio Cafiero, el presidente de nuestro partido en aquel momento, estuvimos acompañando al doctor Raúl Alfonsín, y así lo hemos hecho siempre en la democracia, así que nosotros nunca fuimos elementos, pero por supuesto, somos entidades autónomas, que tenemos capacidad de decisión propia, que nosotros defendemos intereses profesionales del hombre y la mujer que trabaja en cada una de las actividades, y a ellos son los que tenemos que rendir la principal cuenta nuestra, pero los contextos no se pueden traspolar sistemáticamente porque no son los mismos, tienen otras situaciones, y también quiero recordar que la CGT, también con Saúl Ubaldini a la cabeza, fue uno de los grandes actores de la recuperación democrática allá por la genocida cívica y militar dictadura, ¿no? Omar, muchísimas gracias por esta nota. Buenas noches. No, gracias a vos por la deferencia de invitarme a participar un rato. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, escuchaba